Bienvenidos a una nueva edición del Pan Am Post. Hoy tenemos desde el Congreso de México a la diputada América Rangel, que presentó una iniciativa para prohibir las cirugías y tratamientos para menores de edad que se denominan de afirmación de género, que lo que hacen es cambiar el sexo natural de la persona al opuesto, al menos visiblemente. La diputada ha sido sujeta de mucha crítica y por eso hoy le damos la bienvenida para que nos cuente primero de qué se trata la iniciativa y por qué la considera necesaria. Gracias. Hola, Manuela, un gusto poder saludarte. Sí, estamos aquí en el Congreso de la Ciudad y sí ha sido una iniciativa que ha causado demasiada polémica, un debate muy intenso aquí en la Ciudad de México, incluso ya a nivel nacional. Pero bueno, lo que nosotros buscamos es proteger a nuestros niños. Para mí es muy importante, yo creo que para cualquier persona, para cualquier gobierno, en general para el Estado, pues que la niñez esté protegida y lo que busca esta iniciativa es que el Estado vele por los derechos de los niños. ¿En qué consiste y por qué ha sido tan polémica? Pues porque estamos prohibiendo la mutilación de los genitales y que se realicen mastectomías, en este caso a menores de edad, a las niñas, adolescentes, y la mutilación de genitales a los niños, a los jóvenes. Esto con la aclaración de que todos son menores de edad, ¿no? Y también los tratamientos de hormonización que se están generando. Considero que cuando tú ya eres mayor de edad, tú tienes la madurez intelectual, emocional, necesaria y suficiente para tomar ciertas decisiones. Después de los 18 años, cuando es tu mayoría de edad, aquí en el caso de la Ciudad de México y de México, pues tú eres responsable de tus actos como tal. Mientras tanto, el Estado, las leyes, cuando eres niño, cuando eres adolescente, pues deben de proteger a esta población. Y lo que estamos buscando es protegerlos por temas de salud también, porque los medicamentos que se ocupan para hacer este procedimiento de hormonización y estas cirugías, en específico las hormonas, se utilizan medicamentos que las consecuencias son gravísimas. Por ejemplo, hay un medicamento que se ocupa, que se llama Lupron, se ocupa para castrar a los violadores y se utiliza en parte para hormonizar a los menores en ciertos casos. Las consecuencias en salud, pues se puede dar osteoporosis, se puede dar diabetes, hipertensión, pues quedar infértil. Entonces, ¿qué buscamos? Que la población más importante, que es nuestro presente y nuestro futuro, sean protegidos. Y en eso consiste la iniciativa, protegerlos. Y las sanciones, bueno, pues los adultos que inciten o obliguen a un menor a que realice estos cambios en cirugías o en tratamientos hormonales, pues vaya de 2 a 10 años de prisión, y el adulto que realice estos tratamientos o estas cirugías tenga un castigo de 3 a 10 años de prisión. Considero que lo primero es protegerlos porque las consecuencias son graves, porque, insisto, son los más indefensos, porque no tienen la madurez intelectual y emocional suficiente para tomar este tipo de decisiones. Muy interesante algo que acaba de destacar, que se les daría a los menores e incluso a los mayores hormonas o bien químicos que se da a criminales convictos por delitos sexuales. Y esto es muy interesante porque en el debate se habla mucho del término empatía, que ya vamos a hablar más adelante, pero es importante conocer en profundidad de qué consiste. En ese sentido, muchos de los críticos suyos, diputada, acusan que esta iniciativa no es necesaria, ya que en México no se operan ni se hacen tratamientos hormonales a menores de edad. ¿Es eso cierto o lo que usted busca es la prevención que no suceda? Mira, ya se están realizando tratamientos hormonales en la Ciudad de México, de acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Salud. En la Clínica Trans de la Ciudad de México se realizan 1,000 hormonizaciones al año. Entonces, es grave esta situación porque uno no está regulado, ya se está haciendo, y por lo tanto, pues tenemos, insisto, que proteger a las niñas porque muchas veces no se les dice las consecuencias de estos tratamientos, ¿no? No, la disforia de género que existe cuando tú no te identificas con tu cuerpo siendo lo que eres, y se puede dar en los niños, se puede dar en los adolescentes, pero hay expertos en el tema, ¿no? Y digo expertos porque Finlandia y Suecia empezaron con estos tratamientos
desde la década de los 70 y 50 años después, pues están arrepentidos, dicen que es la peor política pública aplicada en sus países, sobre todo para los niños. En Inglaterra también acaba de cerrar una clínica que se dedicaba a estos tratamientos hormonales e incluso a las cirugías, Tavistock, que cerró porque en el 2021 ya tenían más de 20,000 casos para transformación y recibieron 1,000 demandas de parte de los padres porque los tratamientos ya estaban afectando a sus niños. Entonces, Finlandia y Suecia lo que dicen, ya está prohibido, no vamos a estar arriesgando nuestra población, lo que debemos generar es que haya un apoyo psicológico en este momento pues de que los niños y los adolescentes no se sientan encontrados, ¿no?, con su cuerpo, que tengan esta no identificación, que es un proceso biológico y emocional natural, pero que con el apoyo psicológico pueden salir de. De hecho, el 85% de los niños que empiezan como en este trance complejo sale y se define como niño, tal como su sexo biológico al nacer. Y solo el 1% de la población es quien debería o quien se considera ya como que, con esta disforia de género. Bien, pero vemos que en los alrededores e incluso dentro del Congreso ha sido interrumpido e irrumpido por activistas LGBT contra su persona, lo cual resulta interesante porque muchas veces acusan defender a la mujer, pero vemos esta agresión. ¿Qué contradicción ve aquí? ¿Qué mensaje es el que transmite? Y viendo desde la óptica de estas personas que acusan que lo que hacen este tipo de leyes, este tipo de iniciativas, es propugnar la violencia hacia ellos y un no reconocimiento hacia su realidad. ¿Cómo responden ante esto? Sí, dicen que son discursos de odio, el ocupar términos como la aberración, el tratar de prohibir que se hagan estas mutilaciones, pero lo que digo yo, discurso de odio o acciones de odio, ellos irrumpieron un congreso, ¿no?, el máximo poder legislativo en la Ciudad de México, un poder de la Ciudad de México, no buscaron el diálogo, llegaron y rompieron vidrios, golpearon, o sea, antes de solicitar el platicar, ¿no?, sobre este tema, yo considero que no hay más discurso o acción de odio que querer mutilar a los niños genitales, el querer hacer mastectomías, ¿no?, a las niñas cuando son sanas, cuando en realidad deberían dejarlos de ser niños, que realmente su inocencia, su infancia la vivan plenamente, que ellos se autoexploren, que conozcan, que se diviertan, que se desarrollen biológicamente y físicamente al 100%, que su madurez intelectual y emocional, que no lo digo yo, lo dicen los científicos, termina de desarrollarse entre los 20 y 23 años. Y ya cuando sean mayores de edad, si ellos lo deciden, que hagan con su cuerpo lo que quieran, pero ya tienen de una u otra manera cierta conciencia para tomar este tipo de decisiones. O sea, en México no se puede tomar, no se puede fumar, no se puede hacer un tatuaje, casarse antes de los 18 años. Hasta que tú eres mayor de edad ya puedes tomar ese tipo de decisiones. Entonces, ¿por qué sí van a tener derecho? Perdón, porque no son derechos? Es una aberración, por eso digo que es una aberración. ¿Por qué sí van a tener la conciencia para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Si no pueden fumar, no pueden tomar, pero sí pueden decidir mutilarse o quitarse los senos o entrar a un tratamiento hormonal, pues que te va a cambiar tu vida por siempre, porque aparte de estos tratamientos te vuelves dependiente de por vida, esclavo de las hormonas y no dejas de tomarlas. Incluso, pues el porcentaje de suicidio de las personas que quieren hacer su transición o que la hacen, pues es alto. Mueren o se suicidan antes de los 40 años, ¿no? Precisamente porque no terminan de identificarse y de sentirse pues a gusto con lo que son y con lo que ven. Entonces, lo que queremos es, si lo van a hacer, que sea hasta que tengan conciencia plena. Antes no, y con los niños no, y ese es el gran tema, y por eso dicen que yo ocupo discursos de odio, ¿no? Porque pues defiendo a los niños de que se mutilen sus genitales. Gracias. ¿Tiene respaldo dentro de su partido de Acción Nacional y cree que esto pueda avanzar con el respaldo de otros partidos?
Acción Nacional es un partido que pues, está a favor de la vida, de la familia. Por supuesto, en nuestros estatutos acabamos de tener nuestra reforma, respetamos la persona de la dignidad de la, como tal. No es una ley antitrans, no es una ley anti-gay, simplemente es una ley de protección de los niños y por lo tanto en nuestros estatutos se establece la protección de la niñez, ¿no? Y en ese sentido, eh, legislo yo con los principios de acción nacional y con mis creencias, mis valores y por supuesto también esta fue una solicitud ciudadana y de algunas asociaciones que me lo pidieron que fuera su portavoz y por eso lo subí a tribuna y se presentó la iniciativa, además de que lo creo, por supuesto, y que mi partido tiene estos principios. Ha causado revuelo, pues sí, por supuesto. Tiene que ser una iniciativa, como todas las demás iniciativas, en donde existan mesas de trabajo, foros con especialistas, con la sociedad civil, ¿no? Con agrupaciones. O sea, se tiene que abrir porque es un tema que sí está sucediendo, que es una realidad, que quizá está iniciando, pero justo lo que queremos, como bien lo comentabas hace un rato, es la prevención. La prevención considero que en temas de salud, en temas de niñez, bueno, en temas de seguridad en una sociedad es vital para poder evitar que los problemas se hagan grandes y que lleguemos a casos como situaciones como las que está padeciendo ahorita Suecia, Finlandia, incluso Inglaterra, que podamos ver esos ejemplos y que estemos alertas pues, para cuidar a nuestros niños. Bien. De hecho, en Florida, en Estados Unidos, hubo un precedente que había estas personas denominadas D-trans, que son personas que ya pasaron por el proceso de transición, ya les amputaron sus senos, extrajeron sus úteros, les castraron y esterilizaron. Y fueron justamente sus testimonios los que sirvieron para prohibir estas terapias y cirugías para menores de edad y por ende el castigo hacia los médicos dispuestos a hacer estos procedimientos en menores. Y salió recientemente la noticia del caso de Susana, una persona de trans que a los 15 años le hicieron una mastectomía, como bien señala la diputada, que es esta mutilación o amputación de los senos, lo cual muestra que efectivamente existen. Ahora, dados estos casos, ¿qué nos dice frente a la empatía? Porque muy a menudo nos dicen que si una persona no se siente conforme con su sexo biológico, por empatía debemos acompañarla en este proceso. Y ya que este proceso cambia tan drásticamente su cuerpo y para siempre, ¿qué dice frente a la empatía que se debe tener hacia la persona? Lo llamo aberración, ¿no? No puede haber otra palabra en el que tú estés de acuerdo de que se mutile, ¿no? A los niños. Eh, Sin embargo, la mayoría de la población está de acuerdo con la iniciativa, son personas pues, humanistas, eh, con, con un criterio amplio, que por supuesto están conscientes de que lo más importante es la protección de ellos. Y pues siempre va a haber algunas opiniones encontradas, unos a favor, otros en contra. En este caso, pues la mayoría está a favor de cuidar a nuestros niños y los que no, pues se tendrán que adaptar a las condiciones del marco legal, ¿no? Así como se han adquirido derechos en ciertos temas, bueno, en muchos temas, pues en el caso de la niñez no podemos retroceder, tenemos que avanzar y también tenemos que adecuarnos a la realidad. Y el hecho de que sea un tema polémico no quiere decir que no va a ser un hecho que no se, un tema que no se discuta, ¿no? Y que por miedo no se hable de lo que está pasando y que avance en silencio y que cuando nos demos cuenta ya sea algo supernatural el mutilar a un niño. Por supuesto que no lo vamos a permitir, vamos a levantar la voz y no me van a doblar a pesar de que me vengan a hacer destrozos al Congreso, porque sí atentan contra mi integridad física, atentan contra mi persona, contra mi vida. Presenté ya las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General. Yo estoy cierta de que, y confío en las instituciones, estoy cierta de que pues se llegará a fondo, se hará la investigación y que se castigará a quienes se tengan que castigar de atentar contra la vida de, no de una legisladora, atentar contra la vida de una persona, ¿no? Y sobre todo también poner en riesgo la vida de personal del Congreso,
simplemente porque pues no son personas que quieran dialogar, que llegaron violentando a un poder, que llegaron violentando a seres humanos y que pues para ellos no es violentar ni atroz el mutilar a niños. Bueno, pues, la razón ciudadana y el pulso que nos da salud, el pulso que nos da en la sociedad es que pues estén a favor de la iniciativa, que se seguirán los procedimientos legislativos correspondientes para ver si se aprueba o no se aprueba, que se harán las mesas de trabajo, los foros, que esté abierta al diálogo, pero con violencia no lo voy a permitir. Muchísimas gracias por su tiempo y como ya dejó en claro la diputada, esto no es una cuestión meramente mexicana, hay precedente en Europa y también del impacto social y en el sistema de salud. Así que muchísimas gracias por su tiempo. A ti.